sea, él iba a correr comete. Y Juan Ujú. Pablo dijo, no, por ninguna plata del mundo, yo no quiero Fórmula Uno. Pero Juan Pablo, no, vea, usted no me meta, o sea, no me iba a poner a pelear con él. Es una carrera en Canadá, creo, que Juan Pablo había En- tenido un setting no, completo aquí para en su Indianápolis, ¿ah? Un setting en completo Indianápolis. para su carro y en Ah, sí, Canadá sí, sí, aparecieron las cosas puestas en el carro de Kimi don Carlos y Aquino, eso se claro, dañó completamente ahí claro, claro, y 8 días o claro. 15 días después viene Sí, la Juan Pablo era ruptura nomás. En Indianápolis y todo el No, no, famoso Juan Pablo ya estaba ñato, pero ñato de eso. usted sabía que se iba a ir así. How did it go? We were feeling really good. Yeah. What happened? We just put down the base spot and something felt really special. Amigos de SPD, estamos de nuevo con José Klopatowski en este espacio del podcast del canal más importante del sector automotor en Colombia, donde tenemos la mejor información, test drives y demás. Hoy con un invitado, José, muy especial, con el que seguramente vamos a tener una sustanciosa conversación de muchas cosas que a la gente le gustan, que son de actualidad, que tienen continuidad porque no sabemos dónde va a parar este legado todavía, siguen avanzando. Pero José, lo presento, lo saludo y pues obviamente todos ustedes están conectados con nosotros. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy que pues es abuelo, papá, primo, gomoso, bueno, tiene todo empacado en un nombre que se llama Pablo Montoya. Pablo Montoya Molina. Molina. Correcto, porque es No. el creador de la dinastía de los Montoya en el automóvil, que no solamente es Pablo, sino también Diego, su hermano, por supuesto Juan Pablo y su nieto Sebastián, y en algún momento Federico Montoya también que estuvo compitiendo. También. Pablo, buenas Por tardes, el noches. oye, con el parentesco suyo, súbele, que somos primos segundos, o sea, que somos. Bueno, hay que citar que pues nuestras mamás son primas hermanas y por Esa. consiguiente de toda esta historia que está compendiada aquí en Pablo, pues mucho la he vivido muy de cerca. Los Montoya en realidad pues no son una familia con un ancestro de velocidad. Sí tenemos un abuelo Ramírez que inventor y hacía escaleras y cosas automáticas y cosas de esas, pero realmente su papá, don Santiago Montoya, era constructor, ¿no? Un hombre de finca raíz y todo eso, ¿sí? Sí, sí, sí. Su mamá, Ingeniero, además. ingeniero, su mamá Sofía no era tampoco, aunque era la que manejaba, ¿no? Ella sí, mi papá era Mr. Magoo. Ah, Mr. Magoo. A ver, yo recuerdo, pues estamos hablando de hace 60 años o más, 70 por lo menos, y eso nos delata ya la figura, ya todos lo sabemos. Ustedes vivían en la calle 63, abajo de la carrera 17, y tenía unos vecinos que también son parte integral de esta historia, ¿sí? Enfrente Ah, era de mi enfrente. casa. Bueno, que Sí, eso, lo leal. lo Leal. Ahí Jorge Leal es su íntimo amigo, ¿sí? Y Jorge, pues yo me acuerdo cuando estábamos tal vez en el bachillerato, pues usted me lleva unos años y tal, pero Jorge tenía una camioneta, una Ford amarilla, ¿sí? Bajada, con los escapes abiertos y pues Y le compramos un motor gigantesco, esos que traía el griego. pues, de Cristos Papadopoulos. Sí, un motor como de yo no sé, 8 litros, yo no me acuerdo, un monstruo de motor. Bueno, ahí recuerdo yo, pues, a Pablo Montoya andando por Bogotá, espantando gente y todo con esa camioneta, porque era el terror de las calles, ¿sí? Y claro, eso arrastraba, rastrillaba por todas partes. Y ahí comienza a aparecer Pablo en la velocidad, no oficialmente, ¿sí? Eso era de pura goma, ¿no? Y había en su casa un escarabajo Volkswagen color curúa, ¿sí? Que eso no debía caminar nada, ¿sí? No, pues imagínate. Pero las historias de la familia era que Pablo y Diego se robaron el carro, que Pablo y Diego no sé si lo volcaron o no, pero de pronto sí, ¿no? Varias veces, Ah, bueno. como 3 veces. Me acuerdo que Jorge Leal, cada vez que se llevaba el carro, me decía, tranquilo negro, que eso, nos vemos donde Rubiano. ¿Se acuerda Talleres Rubiano? Claro, claro, donde las grúas. Y cuando yo salía con el carro me decían, nos vemos donde Rubiano.
Pablo, bueno, pero digamos que eso era totalmente empírico. Yo me acuerdo que alguna vez una charla de esas de primos me decía es que nos íbamos detrás del Volkswagen y cuando echaba un mito azul al cambiar era que estaba rápido, ¿ah? Por los dos tubitos de atrás. Eso debe ser un 1300, una cosa así, ¿no? Por ahí. No, eso era por ahí Mil no dos- creo que fuera 1300, debe ser 1100, porque mi papá lo único que fue a agrandarle los vidrios, ¿se acuerdan? Era de vidrio partido. Sí, sí, sí. Después le fue agrandando todo. O sea, Y 54 por tarde. sí, Porque una cosa el así, eso debía 55, ser. 55 ya Exacto. tiene el vidrio unido y después se crecen. ¿Ah? Y yo me acuerdo que yo me robaba del laboratorio de química en el Helvecia, en mi colegio, me robaba el ácido sulfúrico Uy, y se lo inyectaba por el exceso ácido para que se sulfúrico. dañara, para que se pudriera por dentro y sonara mejor. Qué horror, Pablo. ¿Ah? Como ustedes pueden ver, las travesuras empezaron desde el colegio, entonces, ¿ah? ¿Qué colegio Claro, eres? ¿El Helvecia o algo el así? Helvecia, claro, Ajá. claro. Ustedes son francófonos, entonces. Sí, fuimos, pues, pero franco-suizos, que es muy Franco-suizos, diferente. sí, correcto. Pablo, bueno, empiezan ahí y tal, pero digamos que su familia tenía, y perdón Juan Pablo que me estoy escarbando, no te he dado la palabra así, pero su familia tenía o tiene todavía marcado una gran afinidad con el agua. Su papá era de los colonos de los viajes a San Andrés, ¿o no? Sí, correcto. Y las Sí, vacaciones de ustedes, los Montoya, están en San siempre. Andrés. ¿Ah? Sí, los 3 meses, ¿se acuerda? Vacaciones, Y era allá. de ahí se hereda pues que Diego y usted tienen barco. Sí, ¿Sí? somos navegantes también. Bueno, O sea, podemos qué contraste, ¿no? Imagine, el mío, yo navego a vela, imagínate, a verla. suena como contradictorio. ¿Sí? Usted el otro día, bueno, me estoy saltando capítulos, pero no tenemos orden en esto. ¿Ha hecho Miami, Cartagena en su barco, no? Sí, sí, yo me fui desde Miami hasta Cartagena y regreso. ¿Y eso es velero? Sí, ¿A velero, puro trapo? catamarán de vela, No, qué a puro bárbaro. vela. ¿Y Y quién lo si no es acompaña ahora, en eso? Livia, mi señora, ¿se acuerda Alicia, la Claro, secretaria? la vi hace poco en el Y autódromo. Diego, mi hermano. Así, Diego también. Sí, Diego, pues la primera parte la decimos con Santiago, el hijo de Diego. ajá. Y él Santiago es el es pintor, ¿no es cierto? el pintor. Ajá. Él se quedó en Jamaica porque la señora estaba esperando. Bueno, y le tocó irse. Entonces me tocó llamar a Diego para que me ayudara a seguir navegando de para allá. Qué bárbaro. ¿Cuánto se gasta en Miami aquí a puro trapo? A Cartagena, Pues pues. es que como paramos en Providencia como 15, o sea, en total nos demoramos como un mes. De Ajá. regreso sí fueron como 15 días que me vine más. Paré únicamente de regreso, paré en las Islas Caimán nomás. A ver, yo quiero como explicarle a todos los que nos siguen, pues un poquito el árbol genealógico de la familia Montoya, ¿sí? Santiago, don Santiago Montoya, doña Sofía Ramírez, ¿sí? Eh, Exacto. son hijos Marta Lucía, eh, María Victoria, María Victoria, después vengo yo, Pablo, Diego, Diego y Silvia, Silvia y Inés. Inés, así, Seis, seis, seis hermanos. seis Volviendo hermanos. a su casa, ¿cuántos hijos, Pablo? En mi casa 4 Son son Catalina, Liliana, Liliana, la mayor, sí, Juan Pablo, sí, Catalina sí, y y Federico, Federico. Y nietos, 9. 9 nietos. ¿Quién es Vamos el bien. mayor aportante? Van Juan Pablo, Liliana 2, no miento, Liliana 3, Juan Pablo 3, Catalina 2 y Federico 1. Caramba. Bueno, está garantizada la continuidad de la dinastía. Sí. ¿Dónde se pone un casco? ¿Cuándo en la vida, Pablo? ¿Cuándo empieza eso? Uy, qué buena pregunta. Los karts, ¿no? Los ¿Pero qué taxis, año? sí. Yo me acuerdo la primera vez que me puse que me lo prestó fue de la esquina. Duque, Sí, pero no Juan Manuel, ese, el Manolo, alto, ¿no? José Guillermo. José Guillermo.
José Guillermo, un día que estaban yo fui a ver una carrera acá, que corrían por allá arriba como por una escuela de carabineros, algo así, En Suba, sí. en Suba. Ah, Me prestó el kart y yo le di por primera vez una vuelta. Y ahí quedé yo loco, quedé enfermo. Eso puede ser del año, que como 69, 70, 71 por allá. Sí, yo creo que, a ver si yo me había casado. Fue por ahí, sí. Me casé en el 72, tuvo que haber sido por ahí. Es que ahí hay un punto interesante en la vida suya y la nuestra también, porque eh, empezamos a correr y creamos la escudería Tres Cilindros. Claro. La escudería Tres Cilindros había una disidencia entre Tortugas del autódromo Ricardo Mejía y tal, y éramos como los gomosos que teníamos Barmur, que era lo que se podía comprar. Y yo me acuerdo entre los socios, pues estaba usted, estaba Rafael Urdaneta, estaban los dos hermanos. Jiménez. Carlos Eduardo El Jiménez, abogado. el abogado, estaba Camilo Santos, otro Camilo Santos, no de la familia Santos, estaba, bueno, no recuerdo, pero, y tuvimos que completar que necesitábamos 20 socios, ¿sí? Con las firmas de los papás. Don Santiago y todos, y Rafael Urdaneta, todos firmaron para hacer el acta de constitución. Y las primeras reuniones eran en su casa, Mi casa. que terminaban el con comedor. piques por toda con piques por Y toda la cuadra. salíamos para la discoteca, no hay que azul, que había en la casa mía era en la 85. Era echar el pique hasta la 116, algo así que había Sí, en sí, la discoteca, a la la Pepe Frente Sierra. Azul o la no sé qué son. Sí, algo así. Ahí, Algo así, me acuerdo. y no sé si fue la primera salida suya, pero probablemente sí la primera mía con nuestras novias de entonces, yo y señoras, que fuimos una noche a bailar, en lo cual ni usted ni yo fuimos muy Claro, ilustres, ¿no? sí. Como ¿Ah? dice Juan Pablo Montoya, que respeta, ni No baila ni baila. juega fútbol. Ah, ¿no? Juan Pablo tampoco. No, negados para eso. Negados para eso, yo tampoco mucho. Pero no sé si por benevolencia o por algo, alguno de los de la pareja nos dieron un premio de baile esa noche en la discoteca. Eso era cuando las carreras yeyes, las carreras clandestinas en la 116. Ahí usted llegaba pues ya con cierta libertad, ya estábamos de novio y nos íbamos a casar, cerca de casarnos o no. Sí, claro, claro. Y ahorita hablamos de los karts, porque pues usted ya estaba muy activo en los karts, ¿no? Mucho, mucho. Yo he sido más cartista que Claro, presidente de la Federación de Karts, importó karts y todo eso. Y hubo un campeonato suramericano de karts en Neiva y otro en Los Gansos. Hace poco vi un video en que yo estaba transmitiendo por televisión. Y en un campeonato de esos usted se encuentra, no sé si en Neiva o en Los Gansos, con un muchacho brasilero, pinta, que caminaba bien, que se llama Rubens Barrichello. Rubens Barrichello. Ajá. Tengo ¿Quién una ganó? historia que ahora se la he hecho. ¿Cómo fue esa Que eso historia? tiene todo el origen de por qué llegamos con Juan Pablo donde llegamos. Ajá. Pues si tiene tiempo, la he hecho. No, claro, para eso vinimos. Pues es que yo fui a ese campeonato suramericano, pues que usted estaba allá, no sé si recuerda, y Barrichello corrió ese campeonato. Y en las eliminatorias era por grupo, A, B, C, no sé, era el A contra el C, contra el D y así. En el grupo mío yo me venía ganando todas las mangas. Y en el grupo de Barrichello él se venía ganando todas. Pero cuando a mí me tocó enfrentarme en la manga anterior a que a mí me tocara enfrentarme con el de Barrichello, se me fundió el motor. Entonces yo perdí puntos y en esa que me tocó ya, cuando me tocó contra Barrichello salía primero por el lado de él, el grupo de él, y yo salía como el sexto o séptimo, porque esa carrera la anterior no la terminé. Y arrancó la carrera y de golpe, pues yo me empecé a pasar a la gente cuando vi un tipo que iba adelante, pues ya lejos, y lo alcancé, lo pasé y era Barrichello. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo, Barrichello empezó a coger como nombre en Europa y todo, y Juan Pablo venía ascendiendo en todas las categorías de karting, y es más, lo sacaban, pero no por edad, sino porque los tenía aburridos. O sea, se ganaba todo, entonces los papás decían, nos sacan ahí, no volvemos a correr.
Entonces, con esa presionadera lo iban subiendo de categoría, hasta que ya le tocó llegar a correr conmigo, que yo estaba en el tope. Precisamente en Neiva, en esa misma carrera que estuvo, El fue Jardín. el suramericano. El Jardín se Exacto. llamaba el cartódromo. Eso. Y me tocó a mí correr con Juan Pablo por primera vez. A mí, Ajá. en ese sitio no me ganaba nadie. Ajá. Allá para que me ganara en Neiva era muy difícil. Ajá. Y salimos y yo hice la pole y Juan Pablo salió al lado mío. Ya. Y O sea, arrancó la carrera y Juan Pablo se me mandó por fuera y me pasó y se me fue. Y yo empecé a hacer todo lo que podía. No, eso se me empezó a ir y no lo volví a ver. ujú. Y yo sentí lo que yo había sentido cuando yo fui al primer campeonato mundial de catch en Italia, que me tocó con Senna y con Mike Wilson y con esos tipos. Era igual, usted podía hacer lo que fuera, que los tipos se le iban. De a poquitos, pero se le iban. Ajá. Y cuando usted la trataba de recuperar, pues todavía se le iban más. Bueno, Yo- eso era de superar. Y eso mismo me pasó con Juan Pablo. Pues yo ese día paré y dije, ya Mariquelo, estoy entrando en Fórmula 1 ya no hay nada que hacer. y tenía yo la medida. Yo dije, Juan Pablo sí tiene un nivel muy superior a Barrichello de lo que yo comparé, no era porque fuera mi hijo. No Ajá. me iba a dejar ganar de él. Pero, ahí Y- sí. o Entonces sea, ese día dije, bueno, cuelgo los cuellos y me dedico con este a ver si podemos llegar allá. o Y sea que más o los menos fue Montoya como la historia. en 2 oportunidades descabezaron a Barrichello. Y bueno, me salto muchos años, pero Juan Pablo le aplica más o menos la misma medicina a Christian Horner. Muchos años Sí, después, es Christian Horner correcto. estaba corriendo Fórmula 3 o algo, y creo que en Estoril apareció Juan Pablo y lo pasó así, como una ráfaga. El tipo dijo, no, esto es de otro nivel, y se retiró del Y pilotaje. se retiró. Christian Exactamente. Horner, Sí, por ahí hay una entrevista muy simpática o sea, que él habla de eso. bueno, tengo a Juan Pablo callado, pero No, estamos oyendo y aprendiendo porque Bueno, indiscutiblemente dejémoslo. son historias que uno no conoce. cuando fundamos la Tres Cilindros, ¿sí? Yo recuerdo que fuimos a correr a Medellín. Correcto. Con Nos los fuimos encaravanados encaravanados, nos tocó un derrumbe en la con pintada, bueno, un unas cosas. derrumbe en la pintada. Es más, un restaurante habíamos estado, nos cogió una creciente y se lo llevó. Ya no estaba cuando volvimos a pasar, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y Íbamos entonces, con Bolovitz. con Moisés, que tenía su Chevrolet Sí, claro. 55, el Claro, yo me llantas acuerdo. slicks por el destapado de allá de Caramanta, no sé qué, bueno, Sí. Paco Por Aguadas, por Caramanta nos tocó irnos, sí. todo eso. Y llegamos a Bogotá y creo que su árbol quedó más estrecho que el mío, ¿sí? No, pues hasta ahí llegó mi barbo. Hasta ahí llegó su árbol quedó parqueado. Ustedes vivían con Livia en la carrera 9 con calle 116, el Mochuelo, una casita prefabricada. Mochuelo, sí, exacto. Y Esa el era carro quedó parqueado Ana ahí. María de la Paz Carrillo. El carro quedó parqueado ahí afuera esperando algún beneficio de salud mecánica, y pasó una persona así, bueno, X, y habló con Livia, y cuando usted llegó por la tarde el carro no estaba. Sí. Y Livia ¿Sabe quién era? Un tipo que vendía, vendía brilladora de electroluz. y Livia le cambió el Yo- carro por una brilladora. Le dijo, no, sí, le dijo, así fue. Claro, y entonces de golpe llegó Lidia y le dijo al tipo, le dijo, pues, yo no tengo plata, pero si quiere le cambio la aspiradora, deme la aspiradora y se lleva ese carro. Yo muy feliz. Cuando yo llegué, ya saben, llevaba el carro. Ahí terminó su proceso automovilístico, ¿no? Sí, claro. Porque usted de pronto corrió la Copa Renault o algo así, o por esporádicamente, ¿o no? Yo corrí muy esporádicamente, sí. Y yo, Pero ahí se muy metió, diferente. fue Diego. No, Diego fue desde mucho antes. Diego, para usted lo vio, Diego corría en Buga. Sí, Es pero que sí, claro, yo era claro. empleado. Ajá. Yo era empleado de comprar tarjeta, Diego no. A ver, Pablo, pues Entonces, usted es arquitecto, ¿no? yo soy arquitecto. Arquitecto, y estaba empleado en el oficio, Pues, claro, construyendo. estaba yo trabajando en la vivienda. Claro, y su compañera de trabajo era Noemí Sanín, si no me No de equivoco, mí, claro, era compañera de candidata presidencial y todo eso. Sí, claro. Hay un momento dado, usted se dedica a los karts, ¿sí? Y bueno, bueno, ya nace Juan Pablo y todo eso, pero en el ínterim, Diego Montoya, su hermano, hace una trayectoria increíble, ¿no? Y Increíble. el otro día, hablando del autódromo juntos,
Yo creo que Diego y Ricardo Londoño eran dos pilotos excepcionales, obviamente con Roberto Guerrero, por supuesto, eran dos pilotos excepcionales de esa época, ¿no? Diego era un piloto de verdad, ¿verdad? Noveno, Recuerden, Diego corrió los 24 horas de Le Mans con noveno, Sauber, sí, claro. quedó noveno. Noveno en Le Mans y pues corrió en Can-Am, en los frisbees y Los Can-Am, todos esos eran carros y todo. monstruos. Diego era, sobre todo, muy intuitivo, ¿no? Porque Diego no era como, era como de puro talento, no estaba tan metido en los fierros como usted, No. ¿no? No, ¿sabe? Sí, lo que pasa es que Diego era un poco diferente. Yo era como más estudioso, digamos. Claro, usted era más fierrudo. Yo soy más fierrudo que Diego. Diego Él dice que no. no, sí, Él dice que no, pero yo sé que sí. Diego es más tranquilo, más callado, y hablábamos de que, pues, digamos que usted tenía una actitud mucho más reflexiva en el deporte, ¿sí? Juan Sí. Pablo, yo le decía de Juan Pablo mucho más irrespetuoso, ¿sí? No, Juan Pablo. Y Diego mucho más espectador, ¿no? Diego estaba ahí rápido, pero no tenía la incisividad que tiene Juan Pablo, por ejemplo. No. No, pero él No tenía tampoco. O sea, Diego es, como decíamos nosotros, es mandado. Ajá, sí. Es mandado y a veces, pero y anda muy duro. Anda muy duro. Yo diría que hasta demasiado duro a veces. Entonces a veces peca por eso. Diego tuvo un carro famoso que fue de Moisés Bolovich, que lo corrió en alguna oportunidad, el famoso Cortina Lotus. Cortina Lotus, claro. Diego era agrónomo en Buga, una cosa así, ahí había También. si no me equivoco, el señor Cicerman, algo así. Cicerman. Que era el preparador. Cicerman lo llevaron, era un tipo que fue, ¿se acuerdan los David Brown, que eran los mismos de Aston Martin? Ajá. David Brown tiene una línea de tractores. Sí. Y resulta que llevaron esos tractores a Buga, pues era puro para tractores, imagínate, para agrícola. Y el tipo que mandaron, el encargado para manejar toda la parte técnica de esos tractores era Cicerman. Ajá. Y Cicerman había trabajado con Lotus en esos carros. Bueno, vean ustedes la historia. Ese carro después de Moisés Bolovich lo tuvo un piloto que hizo honor a su apodo, ¿sí? Con la forma como lo manejó que le decíamos Calavera. Calavera estrelló el Cortina contra un andén en Buga y le pulverizó un rin de los de magnesio trasero, un rin espectacular. Creo que hicieron en Palmira una réplica del rin, ¿sí? Sí. Que era todo ovalado y todo eso, bueno, en fin. Bueno, Diego, pues después de Le Mans y tal, ya no corre mucho, pues tuvo una Copa Renault y todas esas cosas. Y aparece usted, pues ya como papá con Juan Pablo. Y pues ahí pues obviamente que toda esa carrera la conoce todo el mundo, todo lo que pasó con Juan Pablo. Pero no sé, uno como papá, pues obviamente estuvimos juntos muchas veces en la pista, nuestros hijos estaban juntos en un momento dado. Claro. Pero, digamos, esa intuición y ese empeño suyo por sacar a este muchacho, y dice, este muchacho puede ser un gran piloto de la Fórmula 1. ¿Dónde le vio usted el ADN? ¿Qué era? Ahí, pero ¿qué era? En la carrera que lo estoy contando en Neiva. Ajá. Ahí yo me di cuenta que tenía todas las condiciones. ¿Cuántos años tenía Juan Pablo ahí? Podía tener unos 14 años. ¿14? ¿Tan grande? 14 años. 14. No, allá en Neiva, que yo ya estaba para retirarme. Ajá. Y de ahí entonces Juan Pablo, seguimos corriendo kart, yo lo llevé a Europa. Corrió 2 campeonatos mundiales en Europa, en karts. Ustedes tuvieron un muy buen amigo y muy cercano con quien hicieron una vida medio paralela, que es con Jaime Guerrero y con Roberto José. Y con Serafín Guerrero, su papá, que había mandado a Roberto José a Argentina y después a correr la Fórmula Ford en Inglaterra, Fórmula 3, etcétera, todo lo que pasó ahí. Exacto. Ustedes venían un poquito en ese callejón, ¿o no? Sí, es que lo que pasa es que yo conocía como el viejo, como le decimos nosotros, el viejo Guerrero, yo lo conocí en los karts, porque cuando yo llegué a correr, y me acuerdo de la primera carrera yo corrí fue por allá en Sogamoso o en Buitama, yo no me acuerdo. Y cuando yo llegaron esos países, todos parecían como los alemanes, todos organizados, en sus cajitas, con todo organizado, nosotros con los carros todos sucios. Y el viejo eso parecía militar, eso era el viejo que los tenía todo organizado.
Ajá. Y allá conocí yo a Roberto José, a algunos que le decían los pajaritos, y Jaime todavía estaba muy pequeño, Muy pequeño, claro. exacto, pero ahí fue la vinculación con Roberto, El papá de Roberto José Guerrero, con quien hablaremos en un podcast posterior, vino de Argentina. correcto. Era ciclista profesional, Ciclista, con la Racía, con Julio Racía, con Julio Arrastía Urica, sí. Era pistero, Roberto, ¿no? pisteros. Y hizo, Ellos venían, me contó, venían de correr las Olimpiadas de Roma. carambas. Y el viejo, pues como buen argentino y todo eso, tenía metido el ADN de las carreras, y él era cartista. Él Y, era cartista, y era tenía, buen cartista, y tenía una jugaba bien fábrica eso. de cabinas de fibra de vidrio y fibres. Libres, Y claro, después desarrolló la industria y construyó los Van Diemen en Colombia. Bueno, eso ya exactamente, después fue el brinco de Roberto y tal. Que el exactamente. día que Diego estrenó el Van Diemen, Diego Montoya, su hermano, yo entraba al autódromo Ricardo Mejía en un Mini, Ah, ¿sí? en los Mejía, Y había una pared ahí y Diego salía a toda velocidad de los pits primeros kilómetros, que no fue kilómetro, porque yo entraba, yo nunca vi el Mini y quedó debajo del Mini. Me no golpeó, sabía. sí, es decir, el Van Diemen quedó todo torcido, pero si yo no voy en un Mini, Diego probablemente no estaría, porque el Mini es tan bajito que alcanzó a trancar el carro, porque el otro se mete por debajo. Y se arranca la cabeza, Claro, se niño. arranca la cabeza. Bueno, Pablo, pero entonces, digamos, ahí ya estamos hablando con unos temas que mucha gente le va a interesar, porque dicen, bueno, ¿cómo hizo Montoya, sí? ¿Cómo lo logró? ¿Qué fue lo que pasó? Y todas esas cosas que... Bueno, hay muchas historias, por supuesto, pero ¿cuáles Son eran, muy buenos. digamos, tres cualidades de Juan Pablo a los 14 años, sobre las cuales había que formarlo? Venga, le voy a decir una cosa, mire, la primera vez que yo metí a correr a Juan Pablo en karts, tenía que 5 años, se acaba de formar una categoría que se llamaba la Copa Fanta. Ujú, Es más, yo traje, a mí me los compraron para organizar esa categoría, ujú, pero o sea, los demás o sea, el que le seguía en edad de pequeño era Jaime, que le llevaba 3 años, mi hermano tenía 5 y Jaime tenía 8. Y yo me acuerdo que Juan Pablo me tocaba mirar no sé si ha visto la foto, Juan Pablo era mirando por dentro del timón porque el casco ni siquiera salía del asiento. Cuando pasaba el carro de Juan Pablo por detrás parecía que fuera solo, sin piloto, de los pequeñitos. Y salió de una, a ganarse la carrera, pero lo llevaba en una traqueada desde ahí. O sea, él nació con eso. O sea, ese instinto era así, agresivo, rápido. Lo que no tenía era nada de técnica, pero él siempre ha sido así. Siempre. El único que fue mejorando fue su técnica. Usted le hizo una Sí, academia en los karts un poco compleja, porque teniendo la velocidad instalada, usted le ponía nunca los mejores motores, lo ponía a trabajar exactamente, de atrás para adelante para que aprendiera a pasar y tal, exactamente. porque Eso usted sí ya lo sabía hice. que él tenía la velocidad y le Claro, faltaban las exacto, herramientas. exacto. Yo hacía, mire, yo me daba cuenta que la mayoría hacían trampa. Y a Ujú, mí me gustaba que hicieran trampa, ujú. porque entonces tenía mejores motores y yo no hacía trampa. Y entonces Juan Pablo se bajaba y me decía, pero es que mire la ruta. Y yo le decía, no, usted no me venga a sacar disculpas. Y entonces él salía, me puse más duro todavía. Y así. Y es más, cuando ya empezó a ganar con los motores stock, a los que hacían trampa, yo empezaba a descarburárselo, a Ajá, quitarle. Y entonces me acuerdo que él pasaba y me manoteaba, me regañaba, a veces me iba la mano. porque Pelieta se ha sido, ¿no? Sí, bueno, toda la vida. Es Todo el es temperamento parte de del él. carácter de un No, corredor, ¿no? José, es ahorita que ese. estamos Dale, hablando, dale. y Pablo, aprovecho porque pues mucha gente va a ver este podcast y está formando, yo también soy padre y quisiera entender un poco en qué momento tomó una decisión seria. Y yo quisiera traerse un ejemplo de la casa y no quiero que ustedes lo pongan en comparación, pero ¿quién es Sebastián y quién es Juan Pablo a los 14 años? ¿Quiénes eran esos dos pilotos para decir qué pudo haber visto Juan en el entendido del talento de Sebastián, por supuesto, pero en qué estaban? ¿Qué tiene que tener uno? Mm, Ujú, buena pregunta. No, mire, en el caso de Sebastián, pues, o sea, yo acompañé muchas veces a Sebastián en los carros cuando estaban aquí en Homestead, en eso, y era diferente a Juan Pablo. Pero realmente
era diferente también por la manera como Juan Pablo le enseña a Sebastián. Correcto. Yo le enseñaba diferente a Juan Pablo. Entonces me queda como muy difícil poderlo comparar. Yo diría que donde más notaría yo la diferencia entre los dos, como en el temperamento. Juan Pablo es mucho más agresivo, mucho más, y Sebastián es mucho más cerebral. Ujú. Sebastián pasa cuando lo que puede pasar. Juan Pablo pasa y no sabe si puede pasar o no, puede que pasa y puede que no. Es Y irrespetuoso. eso es como la diferencia. Ah, no, sí. Él va para adelante. Esto lo Eso es como pregunto, José. la mayor diferencia que yo le doy a los dos. Se lo pregunto porque precisamente todo el mundo está esperando hacer ese proyecto y pues obviamente el pináculo del deporte en Colombia es Juan Pablo, y no solamente en Colombia, seguramente en el mundo. Yo me atrevo a decir que está en el top 5 de pilotos que han pasado la historia del automovilismo, a mi gusto. Puede que quede por fuera para otros. Y uno diría, ¿qué consejo nos daría Pablo Montoya para poder crear ese piloto? ¿Qué debe tener? Y yo le digo a la gente, hay un componente natural en Juan Pablo que no hemos visto en Colombia otra vez. Sí, un chip que tiene Juan Pablo que fue diferente, lo Ay, vimos en el autódromo, lo vimos en claro, los fórmulas, en los turismos, en lo que no, se subió ganó, el que lo y, ponía. y hay que tenerlo. Y si son muy pocos los favorecidos en el mundo con ese diferencial de velocidad, José. Vea, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué pude llegar con Juan Pablo allá? Por Juan Pablo. Total, Eso 100% de no hay acuerdo. otra. Yo lo único que hacía era buscarle oportunidades, porque yo lo conocí, yo decía, donde a mí me den el chance de que lo sientan ahí yo sé que va a dejar a todo el mundo que abierto. Y eso fue mi trabajo únicamente, tratar de buscar, vea, dele una vuelta ahí o dele un chance, no pagaba, venga, yo le compré un test, me llevaba donde estaban los pilotos bravos y salía y en 2 vueltas los saqueaba a todos. Otra, Eso fue entonces, Es innato. pero es que no es tan fácil. Tiene uno que tener la materia prima. una Claro. pregunta antes, José. ¿Qué tiene Juan Pablo de Diego y qué tiene Juan Pablo de Pablo Montoya? Muy buena pregunta. Yo creo que Diego tiene lo innato, el manejo innato. Juan Pablo es muy innato. Ujú. Y de mí tiene lo que me enseñaron que yo le pude transmitir a él. Para mí el profesor, el que me enseñó a mí de verdad, fue Mike Wilson. Ujú. Tal vez no lo conocen mucho. El Mike campeón Wilson mundial de murió karts. hace poquito, hace como unos 6 meses, no, como 3 meses murió. Mike Wilson fue, o sea, Karting. él entonces cuando corría en kart nunca le pudo ganar nunca. Y Senna nunca fue campeón mundial de kart. Y Mike Wilson, que compitió todo el tiempo con él, fue 6 veces campeón mundial de kart. Era un monstruo. Qué bárbaro. Y por razones, lo que fuera, que yo tenía vínculos con la fábrica donde él trabajaba, el dueño, me vinculó con Mike y nos hicimos muy buenos amigos. Yo lo traje de Colombia. Y él me dio una cantidad de tips que eran los que yo le ponía a Juan Pablo. Lo voy a poner uno pequeñito, que después lo van a poder, se recordarán lo que hacía Juan Pablo en llantas frías en la IndyCar. Correcto. Eso se lo enseñé yo. Y a mí me lo enseñó Mike Wilson. ¿Qué me dijo Mike Wilson? Una de las cosas me decía, vea Pablo, la primera vuelta es la más importante. Todo lo contrario de lo que piensa. Y dice, no, él es suave las primeras vueltas y después, no. Él me decía, vea, salga con todo. Y entonces yo le decía, pero no sale con todo la primera vuelta que ya está pillado. Le decía, pues claro que eso le va a pasar. Pero es que lo tiene que hacer hasta que no le vuelva a pasar. Le puede pasar 50, 100 veces, pero va a llegar un momento en que ya no le va a pasar. Y cuando ya no le pase, en la primera, segunda vuelta le lleva media pista y entonces empieza a manejar la carrera. Claro, toda la razón, todo el sentido. Y de Sí, esos claro. tres, de Juan Pablo, Diego y Pablo, ¿qué tiene Sebastián? Mm, la prudencia, entre comillas, mía, que soy de los, o sea, no es que los Montoya somos muy prudentes, ¿no? Pero digamos de los, eh, de, de Diego, no, él no, yo no diría que él tiene, porque él no es tan instintivo como Diego. Ujú. Y difícil. Ah, no sé, ¿sabe que sí tiene? Es que, claro, pues,
tiene como dice Juan Pablo, es que bueno, el término SEO no se puede hacer algo bien, pero bueno, Juan Pablo dice, no, es que Sebastián tiene ese manejadito, lo que sea como el suyo. O sea, yo manejo muy pulido, digamos, me dice, muy pulido, yo no me siento pulido, pero todo el mundo dice que yo soy muy pulido, yo soy mucho más agresivo que yo para manejar. Entonces Juan Pablo me dice, no, es que Sebastián tiene el mismo manejadito suyo, pero le rinde. Pablo, bueno, Juan Pablo, pues ustedes se van a México, básicamente, ¿sí? Hacen barber shop y saltan a Europa, ¿ok? Sí. Allá en Europa usted conoce... Bueno, no, la barber fue en Estados Unidos, pero en México también fuimos a correr. Sí. Pero Sí. digamos, para hablar, pues, todo el mundo conoce los resultados y todas las cosas, pero a usted le tocó lidiar como papá, como manager, como instructor, como todo, con tipos muy pesados, muy pesados del mundo del automóvil. No, pues, El primero, Jackie Stewart. Jackie Stewart claro, recibe a Juan Pablo claro. en Tucson, si no me equivoco, ¿sí? No, no, la historia es peor, más ¿Peor? grave. Es que resulta que nosotros, ¿usted se acuerda de Diego Guzmán? Claro, por Bueno, supuesto. cuando yo tomé la decisión de sacar a Juan Pablo ya para afuera, porque era la única manera de empezar a sacarlo, pues Diego Guzmán se la pasaba haciendo bulla en los periódicos y salía patrocinado, ¿se acuerdan? Sí, claro. Colombiana y todas esas cosas. Sí, señor. Y la señora era una dura para manejar la prensa, entonces eso era, me andaba todo el día de información. Y estaba todo el mundo poniéndole cuidado a eso. Yo dije, es que toca ir allá porque yo estoy seguro que Juan Pablo trapea con Diego. Eso sí, yo lo tenía clarísimo. Entonces yo dije, donde yo le ponga a Juan Pablo, allá le va a ganar a Diego. Bueno, entonces por eso me lo llevé para la Barbersat. Y en la Barbersat pasó una clase de cosas. Y terminó ganando Diego. Bueno, el hecho es que cuando se acabó el campeonato, Peter Ahetzinger, que era uno de los instructores que había allá, uno de ellos era Rob Wilson, amigos suyos, que con él tuvimos un poco de roces y cosas, por cosas que no vale la pena ahorita mencionar. Pero Argentina, cuando se acabó el campeonato, se me arrimó, nosotros nos fuimos muy aburridos para la casa, y el tipo se vino corriendo antes de subirme al carro y me dijo, venga Pablo, yo nunca, es más, yo lo había visto, nunca había hablado con él durante todo el campeonato. Y me dijo, mire, quiere que le diga una cosa, el mejor piloto que yo he visto que ha pasado por esta serie es el hijo suyo. Me dijo, lo que pasa es que aquí en esta serie no lo han entendido, ni lo van a entender los americanos. Y eso que él era gringo, el papá de él era el dueño de la pista aquí al norte, en Connecticut, ¿cómo se llama? Watkins Glen. Watkins Glen. El papá de él era el que fundó esa carrera. Bueno, y el tipo me dijo, mire, usted tiene que llevar a su hijo a Europa. Me dijo, aquí en Estados Unidos no lo entienden, allá lo van a donar. Los términos que me usó. Me dijo, mire, yo tengo un matrimonio en noviembre donde iban a estar todos los equipos probando sus pilotos en Inglaterra. Yo tengo todos los contactos porque él había corrido la Fórmula 3 y conocía a toda esa gente. Me dijo, usted págame el pasaje de mí para yo ir al matrimonio y yo lo contacto con todo el mundo. Y nos fuimos para allá, así fue. Entonces él ya nos tenía ahora la cita con Jackie Stewart. Cuando llegamos, Jackie Stewart salió no en inglés, así salió del cosito, apenas llegamos. Y el tipo, yo no sé cómo sabía el nombre de cada uno de nosotros. A mí me saludó Pablo, Juan Pablo y todo, Peter, y salió todo el mundo. Y le preguntó a Juan Pablo, le dijo, ¿usted qué ha hecho? Y Juan Pablo le dijo, yo he corrido esto. Y dijo, no, nada de eso me sirve. Nada me sirve. Le dijo, mire, yo les recomiendo que hable con otros equipos aquí. Entonces Peter echándole, no, que es un excelente piloto. Entonces me acuerdo que Jackie Stewart dijo, todo ese cuento lo oigo yo todos los días aquí. Todos los días me traen el mejor piloto del mundo. Así dijo Jackie Stewart. Y entonces dijo, yo les recomiendo que vayan y hablen con otros equipos. Y si el es tan bueno como ustedes dicen, en el campeonato vamos a ver y seguramente terminará corriendo con nosotros. Y nos dio la mano y se fue. Ajá. Nos fuimos a hablar con otro equipo.
y era el de George el Bennett, que era donde había corrido Ayrton Senna, la Ujú. Fórmula 3, Dick Bennett. Y teníamos una carrera en México, y fuimos y corrimos la carrera en México, y nos tocaba devolver ya, porque me acuerdo que Dick Bennett dijo, mire, yo los puedo testear tal día, pero tiene que ir ese día porque yo al día siguiente tengo que mandar el carro por Macao. Entonces fuimos a hacer la carrera allá. Bueno, cuando salimos de México, pasamos inmigración y me robaron, la gente de inmigración me robó todo. La cartera, con la plata, con mis pasaportes, con todo. Los Entonces no pudimos $400. viajar, quedamos allá botados. Ujú. Entonces yo llamé a Dick Bennett, y Bennett me dijo, no, yo lo siento mucho, pero si no llegan ya no puedo. Y logramos conseguir con otro equipo que había estado allá, que habíamos hablado, los tipos dijeron, véngase y si alcanzan a llegar en 8 días, yo les hago el test. Y así hicimos. Ujú. Esa es la fórmula Y Voscool. no, imagínense que esa era Fórmula 3, el A3. test. Imagínense la locura. Ya que Stewart si nos dijo, ustedes están conduciendo esa Fórmula 3. Ujú. Y nos dijo, ustedes deben correr muchos Lotus. Le hago un paréntesis. Cuando él habló de Lotus, yo le pregunté a Jackie Stewart cuánto vale correr en su equipo. Me dijo 300.000 libras esterlinas. Era un chicharrón de plata. Pero Qué bueno, locura. el hecho es que hicimos ese test y era en Donington, que estaba lloviendo. Y Juan Pablo, yo nunca había visto un Fórmula 3, no conocía ninguna pista, nada. Y cuando llegamos ahí, el ingeniero le dijo, Juan Pablo, ¿está manejando en lluvia? Y dijo, claro, Pablo, dijo, nunca se va a manejar en lluvia, pero él dijo que sí. Y me acuerdo que había un charco que se formaba al final de la recta en Donington, en que todos los pilotos rebajaban y pasaban en neutro y volvían a acelerar para cruzar la bajada, la primera a la derecha. Y entonces, cuando Juan Pablo ya empezó a meterle, la primera pasó fondeado sobre el charco. Y yo dije, no, se mató. Y yo no sé cómo cayó y se logró meter. Y el ingeniero me miraba como que se va a romper el carro. Y resulta que todas las veces empezó a pasar así. Y la gente que estaba ahí, todos se salieron a ver a Juan Pablo. Todos los que estaban probando ahí. Y a mí me llamaron de la torre de control de Donington. Me tocó subir allá. Y entonces yo hasta le pedí el favor al inglés, al dueño del equipo, de acompaño y pregunté, embarrado de hecho, Juan Pablo, que van a pegar una vaciada. Y llegamos arriba y el tipo tenía una cantidad de cámaras porque en esos test ellos no usan lente por costos. Entonces son cámaras y botones para poner las luces rojas, amarillas o lo que sea y llamar a la ambulancia. Y el tipo estaba ahí sentado. Cuando entramos, me acuerdo que tenía que hacer subido sobre el escritorio, se doctor, se volteó y me dice, ¿se montó? Y le dije, y el tipo me dijo, I am a very young man. Y dije, miércoles. Y me dijo, lo que le voy a decir no acostumbro a decirlo. Me dio la mano y me dijo, usted tiene un excelente piloto. Y fue y se volvió a sentar. Ujú. Pero ¿a dónde va el cuento? A que al día siguiente fue todo el equipo del Paul Stewart a testear allá. Y como a la hora del almuerzo se sienta todo el mundo juntos, el tipo ese hizo el comentario y dijo, vea, ayer vino un colombiano y no sé qué, y echó el cuento. Y entonces estaba Jackie Stewart y Jackie Stewart se acordó que Juan Pablo le había dicho que había corrido que éramos nosotros. Y él se había acordado que habíamos corrido la Barber Sap. Entonces Jackie Stewart se contactó con la Barber para conseguir el contacto nuestro. Porque cuando yo llegamos de Inglaterra, yo encontré un fax, se me había puesto un fax del Paul Stewart que me decían que Juan Pablo iba a ser uno de ellos que me cobraban 70.000 libras esterlinas, de 300 libras a 70.000. Ujú. Y ahí fue donde empezamos con ellos. Hay un lance en que Jack Stewart monta a unos muchachos en un carro de turismo y les dice, bueno, Sí, ustedes no tienen idea de manejar. ¿Eh? no tienen ni idea. Yo Y, estaba ahí, y, fue increíble.
¿Y cómo fue? Increíble. No, eso fue increíble. Cuando ya entramos allá, entonces él me acuerdo que dijo, "Vean, les voy a enseñar a manejar". Y me metió, creo que era en Brands Hatch. Ujú. Y adentro un salón, y él como un salón de clase. Entonces cogió, dibujó el tablero y, y explicó. Y entonces al final llega y dice, bueno, vamos, él tenía unos Ford de esos arreglados, no me acuerdo cómo se llamaba esos Ford, que era como el equivalente a los M3 o Un Sierra, una cosa así. sí, unos, pero eran oficiales de fábrica y tenían telemetría, eran las primeras vainas que no había telemetría, estos carros tenían toda la telemetría. Y Jackie Stewart les dio, aquí estaba, él tenía 3 equipos. Tenía el de Boxer, tenía el de Fórmula 3 y el de Fórmula 3000. En la 3000 era Magny y un tipo de letras en francés. En la 13 estaba el brasilero ese que corre, ¿cómo se llama? Ay, hombre, Helio Castro, Ujú, y el otro era Ralf Firman, ujú, de Van el Diemen. de Van Diemen. Y en la fórmula de Juan Pablo, era la más chiquita, era Juan Pablo Johnny Kane. Johnny Pero Kane. entonces estaban ahí esos pilotos y entonces el tipo dijo, vea, vamos a salir, ustedes van a girar, yo voy a girar y van a ver, yo les voy a meter una distancia muy grande en tiempo. Usted viera la cara de magníficos, así se tapaban de la risa burlándose. Mm. Digo, como quien dice, no, mejor dicho. Oiga, salió ese tipo, vea, no le sonaban ni las llantas del carro. O sea, todos pasaban y eso era haciendo ruido para todos lados sus carros, ¿no? Matándose. Y pasó ya que iban como si fuera un domingo, a 10. Cuando fueron a ver la telemetría, lo tenía 1 segundo y medio Juan Pablo, que era el segundo más rápido. Qué bárbaro. Campeón del mundo. Esa relación fue fundamental y Stewart fue el que lo puso en la Claro, Fórmula Vosgol. Le dijo, no, todavía no está para la 3. Y ahí fue la exactamente, pelea con Johnny Kane, bueno, un campeonato célebre. exactamente. Ujú. Bueno, esa parte, bueno, ya hace la Fórmula 3 y comienza toda la evolución en Europa, ¿sí? Sí. Y aparece, bueno, correr la Fórmula 3 también. Y luego, digamos, saltémonos la historia y aparece con otro personaje por quien le quiero preguntar, que se llama Helmut Marko. Ah, Soy a la Fórmula 3000. Personaje bien personaje. controvertido hasta hace 3 meses, ¿sí? Pues, sí, Sí, metido sí, en el exacto. cuento, ¿sí? Pues ya Juan Pablo estaba metido en las grandes ligas, ¿sí? Ya había hecho todo su curso y estaba en la 3000 defendiendo el título del equipo, ¿no? Sí. Marco lo contacta a ustedes, se van con él, mete a Juan Pablo en Salzburgo, en una escuela de gimnasia, de psicología, Exacto. pues, y De todas las cosas no, a tocar piano, pues, y todo eso, bueno, sí, eso era impresionante. terrible, ¿no? Terrible. Esa relación no terminó bien, Nunca. No, es que nunca. era imposible. Era imposible. Yo recuerdo que estábamos usted y yo en Nürburgring y el tipo nos quitó el café y nos quitó la silla y nos sacó de la carpa, Levantó. en la misma mesa, sí. Claro, Bueno, así fue. ahí pasó, no sé si me voy a meter en una cosa personal, pero que lo ha comentado todo el mundo. Usted quedó viviendo un poco de plata. Ah, no, es que Había una cuento del deuda cuento grande. no, le voy a contar por qué. A ver, Es que resulta que cuando ese test que usted está hablando ay hombre, digo que estaba en Red Bull, de, Horner. de Horner, Christian Horner, fue precisamente ahí. Eso fue en Portugal. Ajá, Y fue el primer test que hicimos nosotros en Fórmula 3000. sí. Nosotros conocíamos, se había acabado la Fórmula 3, cuando nos íbamos a volver para Colombia nos sonó el teléfono del mismo dueño del equipo de la Fórmula 3 y dijo, mire, aquí hay un señor que tiene un inglés, que tiene un equipo de Fórmula 3000 y quiere testear a Juan Pablo. Entonces yo le dije, pero es que yo no tengo, imagino, entonces valía 35.000 euros, Mm. perdón, 35.000 libras esterlinas, valía un test de Fórmula 3000, no tengo la plata. Yo no, es que no le voy a cobrar, usted pague simplemente el seguro y no más. Y era en Estoril. Y cuando nos estábamos devolviendo, habíamos parado para devolvernos para Colombia, después me llamó un italiano que también tenía un equipo de Fórmula 3000 y quería hacer lo mismo, quería testear a Juan Pablo y no nos cobraba. Entonces el tipo del inglés nos había dicho,
test eran 2 días. Y el primer día nos tocaba con el inglés y el otro día con ese. Entonces el inglés dijo, no, hagamos una cosa, como era el que nos había firmado primero, dijo, no, vaya con el italiano, como quien dice, rómpale por el carro al italiano y después me lo rompe el mío. Ajá. Y en el primer test llegamos allá, nunca habíamos visto un Fórmula 3000, lo hemos visto en fotos, pero sí. Llegaron y mientras le hacían la silla a Juan Pablo, porque ahí en la pista, pues arrancó todo el mundo a hacer el test. Mi compañero era Tom Christensen, Ujú. el otro piloto, un pilotazo. Claro. Claro. Y entonces salió Tom Christensen y a él le tocó la hora de la mañana, muy temprano, que es cuando se hacen los mejores tiempos, llantas nuevas. Entonces Christensen salió y hizo el mejor tiempo. Y estuvo ahí y Juan Pablo salió como a las 10:30 de la mañana mientras le hacía la silla, que a esa hora ya usted no hace buen tiempo. Y salió Juan Pablo a la tercera vuelta, conociendo la pista, le bajó el tiempo a Christensen. Pues claro, ahí se prendieron las alarmas, pues, uy, ¿qué es esta vaina? Y al final se acabó, al final volvió, se puso llantas nuevas a Christensen y le bajó ya por la tarde, como las llevan a agarrar la pista, volvió y le bajó el tiempo a Juan Pablo. Entonces los mecánicos del mismo equipo rogándole al italiano que le montara unas llantas nuevas a Juan Pablo. Y el tipo, no, ya sé que es muy bueno, que me va a gastar, esto vale un curvo de plata, bueno, salió un set de llantas. Bueno, lo logramos convencer, cuando iban a cerrar la pista, los mismos mecánicos de Christensen ayudando a cambiar las llantas. Y salió Juan Pablo y le bajó el tiempo a Christensen como por un segundo, Usted. y entonces quedó con el tiempo más rápido. Eso, y Marco no estaba ahí. Eso le llegó el cuento a Marco. Entonces desde ahí Marco empezó a buscarme como loco que quería Juan Pablo. Y entonces yo no tenía la plata, porque Bavaria, que era el que tradicionalmente nos había ayudado, cambiaron de presidente y pusieron a Montoya. ¿Te acuerdas, Germán Montoya? Sí, claro. Y el tipo era enemigo de los carros y todos nos quitó un patrocinio. Nosotros no teníamos sino patrocinio de Marlboro, lo que nos ayudaba Pedro Narváez y lo que nos ayudaba Juan Antonio Lince. Tenía $350,000 de patrocinio y no tenía un peso más. Y correr valía 1.100.000. Uf. Imagínense. Entonces Marco, llámeme. Y entonces yo le decía, pero Marco, yo no tengo de los 350,000. Entonces Marco me decía, no importa, yo sé que usted tiene más, que usted con 350,000 no corre ni la Fórmula Ford. Le dije, eso yo lo sé. Entonces, me dijo, no, es que yo tengo para firmar un japonés. Le dije, fírmelo, Marco, yo no tengo más plata. Entonces Marco me dijo, ¿se me gusta la apuesta? Yo le dije, pues depende de la apuesta. Me dijo, mire, hagamos una cosa. Yo le recibo los $350,000 y usted el 31 de diciembre me cancela el resto. Yo le dije, listo. Me la jugué, yo me levanto patrón y como sea. Pues se acabó la temporada y no lo pudimos conseguir. Y entonces imagínense yo debiéndole esa plata a Marco. Pero tan de buena que fue cuando le salió el test a Juan Pablo con Williams y lo nombraron de piloto de pruebas. Y entonces David Sears, que fue el que ayudó en todo eso, David Sears habló con Frank Williams, porque Frank Williams dijo que él no quería tener un piloto de pruebas después sentado ahí sin hacer nada. Dijo, no, yo necesito que vuelva a repetir. Imagínense la Fórmula 3000. Haber quedado subcampeón, yo sufría porque imagínense, lo que le queda hacer ganar la Fórmula 3000. Pero entonces, pues nosotros no teníamos. Frank Williams dijo, no, yo le pago la Fórmula 3000. Entonces hay otro problema, que ellos le están debiendo a Marco 800 y pico mil. Dijo, no, tranquilo, yo me encargo de eso. Y él fue el que pagó la deuda con Marco. Increíble. Qué bárbaros. Qué apuesta. Le voy a contar algo que usted no lo sabe, Juan Pablo tampoco, y sucedió al comienzo de ese campeonato, ¿sí? Que corrió con los avisos de Clausen. Sí, claro. Ok. Estábamos, esto no lo he contado y no quiero reivindicar nada, pero estábamos en el Mundial de Fútbol de Italia, Estados Unidos 94. ¿Sí?
y Bavaria patrocinaba a la Selección Colombia. Sí. Habíamos tenido, pues el tiempo y el Grupo Santo Domingo habían tenido diferencias en ese momento y las relaciones no eran las mejores, ¿sí? Y inclusive Francisco Maturana, que escribió un artículo, una columna en El Tiempo, yo era el editor de deportes del periódico y estaba cubriendo allá el Mundial, le prohibieron trabajar con nosotros y tal. Y llegó Julio Mario Santo Domingo con su hijo, el Totote Alejandro se llama, a una Sí. rueda de prensa a saludar a la Selección Colombia. Y yo bajé, pues porque pues, independientemente del conflicto que hubiera entre las dos empresas, es una noticia, es la de Selección Colombia y es pues, el doctor Santo Domingo y tal, y me senté ahí, en la rueda de prensa y tal, y terminó la rueda de prensa y me llamó, Klopatowski, venga. Me cogió el brazo y me llevó al parqueadero y trancó a todos los otros periodistas. Esto es absolutamente exacto, Pablo. Trancó a todos los periodistas y les dijo, no, esto es otra cosa aparte. Me llamó y me dijo, mira, necesito que tú me digas tu consejo y tu palabra. Me llama todo Colombia, Felipe Santos, fulano, el otro, buscando patrocinio para 2 pilotos. Me hablan de un señor Guzmán y de un señor Montoya. Yo quiero aprobar, yo quiero patrocinar a uno. ¿Dónde pongo la plata? Era ahí mi respuesta. Vea, no le puedo quedar, vea, muchas gracias. No, realmente pues, era la No, pues realidad. sí. Juan Pablo pues era el piloto que estaba, ya Diego había corrido la Indy Light y eso ya estaba en otro cuento y Sí, Juan sí. Pablo era el hombre del futuro y tuve esa oportunidad de meter esa cucharada, nunca la había contado, porque pues, Buenísimo, pero todo. no, pues es que me Vea. parece, No, pues que todo el mundo aportó en eso, no, yo no pues tenía ni claro, idea. ¿Sí? yo había sido Claro, jefe de prensa con su oficina de Juan Pablo en la Fórmula 3, ¿se acuerdan? claro, yo me Tengo, acuerdo. tengo todos los boletines guardados. No, eso, Todos los reportes, y entonces en ese momento entra Clausen y prácticamente da la vuelta. ¿Sí? Entonces dejemos al señor Marco ahí claro, y sí. entramos con otro personaje increíble que es Frank Williams. ¿Ah? Ah, ¿Qué tal era personaje Frank? excepcional, excepcional, excepcional. ¿Sí? Personaje más extraordinario. Ese era el Roberto José, era el viejo guerrero de la Fórmula 1. Ajá. Así, era similar. Creo que Juan Pablo Tipo lo pone como un amable. papá, ¿no? Juan Pablo siempre habla de él como si hubiera Sí. sido su papá, No, su eso guía. era, él se moría por Juan Pablo y Juan Pablo por él. Y Juan Pablo lo molestaba todo el tiempo porque Frank todos los días salían así a hacer ejercicio Ajá. por los hoteles, por los comedores, por los malls. Claro. ¿Se acuerda que él hacía ejercicio todo el tiempo para mantenerse activo? En el Y pit. Juan Pablo se venía por detrás y cogía por detrás de la silla y empezaba a frenárselo. Y él jalaba y se le ponía más duro y Juan Pablo acá no frenaba más. Y como él no podía voltear, y él no entendía qué pasaba hasta que se dio cuenta. Ajá. Y Pero otras veces lo cogía y lo levantaba y salía volado por todos los corredores con él. ahí Era aparece amiguísimo. cuando está con Frank, o sea, como piloto de pruebas del equipo, cuando era rojo y amarillo, una cosa así, Whitfield, claro. que está Así, al con Winfield. Hans-Harald Frentzen Zanardi. y Zanardi, tal vez eran los dos pilotos de No, Zanardi. eran Frentzen y Villeneuve. Villeneuve, sí. Villeneuve. Ok. Zanardi llega a reemplazar a Villeneuve. Hay la posibilidad de que Juan Pablo maneje el Fórmula 1. Y Frank lo pone en manos de otro personaje con quien vamos a hablar, que es Chip Ganassi. Chip Ganassi Sí. sabe del cuento y viene y viene a un test en Barcelona, si no me equivoco. Juan Pablo hace los mejores tiempos y tal, pero Frank se lo presta, entre comillas, a Ganassi. Bueno, le echo un poquito más de presión en ese tema. ¿Cómo es? Bueno, resulta que Juan Pablo era el que iba a correr Ajá, en ese equipo, sí. pero usted no sé si recuerda, Zanardi se devolvió. no, a Zanardi lo sacaron de la IndyCar para correr en Williams cuando se supone que Juan Pablo era el que iba a correr. Exactamente, Correcto. exactamente. Y entonces Juan Pablo me acuerdo que se agarró durísimo con Frank y le dijo, mire, usted acabó con mi carrera, no sé qué, se puso bravísimo. Y eso fue a final de temporada. Y entonces me acuerdo que Frank llamó y dijo, mire, yo necesito a Juan Pablo que vaya a fuera en Estoril.
Eso fue en Estoril. Fue en Estoril. Otra vez, yo necesito que Juan Pablo vaya a un test allá. Y entonces Juan Pablo me dijo, yo no voy ni de funda. Ajá. Necesito con a Juan Pablo. No, es que yo no voy a ir, yo no quiero nada, saber nada más de Frank Williams, no con mi carrera, bueno. Entonces Juan Pablo le dijo que no, me llamó Frank. Me dijo, mire, Pablo, usted sabe que nosotros tenemos un contrato. Y Juan Pablo tiene que cumplir el contrato sí o sí. Entonces dígale a Juan Pablo que lo espero allá. Entonces yo cogí a le dije, a ver qué, la multa que la va a pagar, no la va a pagar yo. Imagínense, una multa como de 10 millones de dólares. Una cosa toda ridícula. Entonces al fin accedió, llegamos allá, estaba el carro de Fórmula 1 con los avisos de Zanardi y el carro de Juan Pablo. Y cuando llegamos ahí al ratito, llegó Chip Ganassi con Morris Nunn. Con Morris Nunn, sí. Sí. Que había sido el director deportivo de Roberto José Guerrero. Del carro de Guerrero, claro. No, es más, él fue el dueño del equipo, sí. El Ensign, sí, claro. El Ensign era diseñado por Morris Nunn. Bueno, el cuento va a que Morris Nunn apareció allá y Franklin, ese Chacanaz, nosotros lo hemos visto en la televisión, con esas gafas así, igualito. Pero él ni se arrimó ni nada. Y salió Juan Pablo y de entrada, mejor dicho, le metió como 3, 4 segundos a Zanardi. No hay nada ridículo. Entonces ya los del equipo empezaron a montarle llantas y llantas nuevas a Zanardi para ver si se arrimaba a Juan Pablo. No, dicho, lo más cerca que estuvo fue segundo y medio. Y entonces, pues, cuando se terminó el test, entonces Frank nos dijo, mire, Chip Ganassi quiere hablar con ustedes. Pues fuimos a hablar con Chip Ganassi. Entonces Chip Ganassi dijo, mire, dijo, vea, yo de esta vaina no sé, pero Morris Nunn, yo me lo traje porque se iba a retirar, además, la última vez no quería correr, no quería ir más. Con Zanardi. Entonces Morris Nunn le dijo, mire, Chip, si usted contrata a ese pelado, yo me quedo. Y ya Morris Nunn, ya Chip Ganassi tenía casi firmado un contrato con Tony Kanaan. Estaba Jimmy Vasser en el equipo, bueno. Sí. Jimmy Vasser. Entonces no firmó a ese, firmó a Juan Pablo, pero la cláusula que supimos era que Frank Williams le pagaba a Chip por tener a Juan Pablo ahí. Le pagó. Caray, eso no y no se pudo venir antes porque supone que al año siguiente, cuando Frank decidió llamar a Juan Pablo, Chip acaba de firmar un contrato con Toyota para cambiar de Honda a Toyota. Con la condición de que el piloto fuera Juan Pablo. Y cuando le digo la cifra, era una cifra absurda, de millones de dólares. Entonces, cuando Frank le dijo a Chip, vea, mándeme a Juan Pablo, entonces Chip le dijo, sí, pero mándeme tanta plata porque yo firmé con Toyota. Entonces, por eso nos tocó que un año más. Claro, correcto. Juan Pablo llega a la tercera carrera, gana Long Beach, se gana 3 seguidas y gana el campeonato Gana el campeonato de rookie. Gana el campeonato de rookie en la última carrera en Fontana, que se acuerda, estábamos usted y yo parados ahí, y usted me hizo una gran precaución en la vida, porque yo me estaba corriendo hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás para tomar una foto de Juan, y usted me dijo, cuidado, Clopa, porque donde tropieza ese tipo, el tipo lo mata. Era Rambo, ¿se acuerda? Sylvester Stallone. Sí. Claro. Me dijo, cuidadito, lo pisa porque se lo mata. Bueno, y después, eso fue un accidente que se murió Greg Moore, si no me equivoco. Bueno, Greg Moore se mató en esa carrera. Yo creo que Juan Pablo en el podio no pudo celebrar nada. Bueno, al año Juan Pablo le ha pasado días en el podio de esos que no ha podido. Sí, termina. Con el 9-11 termina en Monza, su primera carrera de Fórmula 1, no pudo destapar la botella de champaña. Ajá. El 9-11. Claro, ahí termina Juan Pablo empatado en puntos, gana el campeonato, al año entrante gana Indianápolis, bueno, en fin. Y saltamos, ahora sí, a Frank Williams en la Fórmula 1, viene toda la pelea con Schumacher y todas esas cosas, y un momento dado en que hubo un conflicto con el equipo, ¿no?
Eso cuando perdió el Gran Premio de Francia, la táctica para Ralph y todas esas cosas. Eso no, Eso fue lo que mató a Juan Pablo, le corrió la pena. la versión que yo tengo es que Juan Pablo se baja del carro enfurecido, obviamente, porque le habían trastocado su plan de carrera y se la dieron a Ralph. Exactamente. Tal cual. Porque es que resulta que el ingeniero del equipo, el que tenían, que manejaba todo el equipo, Sí, había sido el ingeniero de Ralph Jordan. correcto. Y entonces, no sé si estoy en lo cierto, Juan se va directamente al motorhome de Ron Dennis y le dice: yo corro para usted el año entrante. Algo así. Bueno, fue más o menos así, sí, digamos, fue más o menos así. Y Que Juan Pablo dijo no más de esto. nomás yo esta vaina sin... Pero se queda, pasamos de Guatemala a Guatepeor. le cumple el contrato a Frank completo y le entrega el Así carro completito. ganando en el Gran Premio de Brasil y se De va para Brasil. McLaren. Ya, exactamente. Y llegamos donde otro personaje se llama Ron Dennis. Ay, Dios mío. No, ¿Fatal? eso está lleno de personajes. No, pero es que bueno, estamos hablando de lo que no se ha publicado o lo que no se conoce muy bien. Ron, pues, dicen que era una gran persona en su casa y en lo social, pero que era complejísimo y completamente intratable en la carrera, en el equipo. No, en general. Toda la fábrica pintada de gris y bueno, una cantidad de Sí, maniático de todo, sí. Maniático de todo. Eso nunca fue bien Maniático. en McLaren, ¿no es cierto? No. Ese era un equipo estaba diseñado para Raikkonen, ¿no? Exactamente. Es que el problema es que Raikkonen tenía un manager que era un genio. Hakkinen, ¿no? No. ¿Otro? No, era un chiquito, no inglés. Era un inglesito ahí medio. Era así, como haciéndose el loco todo el tiempo, como es muy simpático y por detrás está pegándole una puñalada. Roberts, o una cosa que se llamaba el manager. Y el tipo empezó a vender la idea de que si ellos dejaban ganar a Juan Pablo, ese se iba para Ferrari. Ellos ya tenían firmado el contrato de Ferrari. Claro. Pero los amenazaba que si Juan Pablo le ganaba aquí, ellos se iban para allá. De todas maneras se iban a ir para allá. Pero Ron le comió todo eso. Entonces le cambiaban toda la estrategia. Es que el problema que pasó ahí coincidió también con un cambio de reglamento que no le permitió a Juan Pablo trapear con ellos, que fue cuando empezaban a ponerle que cambiaron. Recuerden que cuando Juan Pablo hacía las cosas salían con el combustible apenas para clasificar. Claro. ¿Se acuerdan que Juan Pablo hizo como 6 goles seguidas? Eso era en la época en que apenas salían con el combustible para clasificar y punto. Después se inventaron al año siguiente, bueno, cuando ya estábamos con ese equipo, que con el combustible que usted clasificaba tenía que arrancar la carrera. Claro. Entonces, ¿qué hacían para retirarse a Juan Pablo? A Juan Pablo lo sacaban con los tanques llenos a clasificar y a Kimi con los tanques medios. Y entonces le decían: tranquilo, que usted en carrera pues va a entrar mucho más tarde y se va a poder desquitar. Siempre hacían entrar a Juan Pablo antes que a Kimi a tanquear. Y Juan Pablo empezaba a gritar por el radio: oiga, si yo todavía tengo combustible. Y se quedaban callados, decían pignado, punto. Imagínense. Ese fusible se revienta al final. Es una carrera en Canadá, creo, que Juan Pablo había tenido un setting completo para su carro. Un setting completo para su carro y en Canadá aparecieron las cosas puestas en el carro de Kimi. Y eso se dañó completamente ahí. Claro. Y 8 días o 15 días después viene la ruptura en Indianápolis y todo el famoso. Juan Pablo ya estaba ñato. ¿Usted sabía que se iba a ir así? No, él un día me dijo, cuando llegamos al Gran Premio de Indianápolis, Juan Pablo desde el carro llamó a Chip. Dijo: ¿qué está haciendo tal vaina? ¿Antes de correr? Dijo, antes de la carrera. Ajá. Entonces le dijo ¿qué le pasa? Me dijo: ¿a usted le interesa que yo corra para usted? Y yo: ¿cómo así? ¿Es en serio? Que sí, que es en serio. No, pero usted está loco. Le dijo: no, pero es que ¿quién quiere correr? Juan Pablo dijo: NASCAR. Pues sí, yo lo pongo lo que quiera. Y así fue. O sea, yo le decía: pero usted está loco.
Y, Usted está loco. Mire, vea, mucha gente dice, no, que Juan Pablo lo echaron del equipo y salió por la puerta de atrás. Una carreta. El único piloto de la Fórmula 1 que ha salido, él por su propia, porque le dio la gana fue Juan Pablo. Él ajá, no más, me dijo no más. Es más, nosotros tuvimos que hacer una estrategia, yo la hice porque yo conozco cómo era Rondes. Y yo, Juancho, no vaya a decir nada hasta que sea el domingo, porque nosotros ya habíamos cuadrado el lanzamiento de Juan Pablo en Chicago, upa, que íbamos a anunciar que Juan Pablo iba a correr el año entrante en NASCAR. Y entonces yo me acuerdo nosotros llegando allá y nadie en Europa sabía, ni Ron Dennis ni nadie. Juan Pablo quería llamar a Ron Dennis temprano, le dije no, no voy a cometer error, porque Ron Dennis sale ahí mismo a la prensa a decir que lo echa usted. Cojámoslo cortito cuando ya no puede hacer nada. Entonces yo me acuerdo que yo llevaba mirando la hora inglesa y todo, y me esperamos hasta que aterrizó el helicóptero en Chicago, le dije ahora sí llámelo, ajá, porque ya va a empezar el evento. Es más, Ron Dennis ni le pasó el teléfono porque primero pasó la señora, le dijo, Lisa, creo que se llamaba la señora, vea Lisa, es que quiero hablar con Ron. Entonces, no, él está ocupado. Entonces dijo, no, es que yo le quería decir, es una noticia que voy a anunciar en este momento que me voy a retirar, que el año entrante va a correr la NASCAR. Y él mismo pegó y pasó el teléfono, Ron Dennis. Y me acuerdo que la palabra Ron dijo, very sensible on your part. Alguna vaina así le dijo. Y al otro día se trató de armar el rollo, pero la noticia había salido. cuando el tipo se levantó ya estaba corriendo en Ya NASCAR. estaba en todo el mundo que Juan Pablo no corría. Y entonces al otro día me acuerdo que me llamó Bernie Eccleston con Emerson. Y Emerson, Pablo, yo estoy aquí con ese entonces que lo monté. Entonces me decía, Bernie me decía, vea, dígame, ¿en qué equipo quiere correr? Yo lo monto ya. Sí. Porque es que para él Juan Pablo era el que vendía. El que más le peleaba a su imagen en una época, él necesitaba un tipo así. Eso fue un Y Juan duchazo. Pablo dijo, no quiero saber más de esa, estoy hasta el cogote de la Fórmula 1. Eso fue un duchazo helado para todos, empezando por A usted, todo ¿o el no? mundo, y ¿Ah? para mí todavía sigue siendo. Sí, sigue siendo, ¿no? Pero Pablo, después de Claro. tantos años y habiendo visto obviamente ya el panorama un poco desde afuera y lo que ha sido la carrera de Juan Pablo, que no deja ninguna duda, por supuesto, ¿cree que esas decisiones que se materializaron a lo largo de ese proceso, alguna las habría cambiado y lo que pasó y lo que termina hoy en día con Juan Pablo es lo correcto? Y me lo pregunta a mí o No, a usted, A usted, Pablo. no. ¿Usted ve que todo este proceso No. al final, usted habría hecho algo diferente? Totalmente, totalmente. Mire, él tuvo ofrecimientos de Marco otra vez en Red Bull, cuando estaba Vettel. O sea, él iba a correr con Vettel. Y Juan Pablo dijo, no, por ninguna plata del mundo. Yo no quiero Fórmula 1. Pero Juan Pablo, no, vea, usted no me meta, o sea, no me iba a poner a pelear con él. Eso era Total. imposible. Fue visceral. ¿Ah? No, sí, no, nada. Como es con Yo todo. le daba, pero Juancho, a ver. No, nada, me pueden subir en Ferrari, no quiero. Ya. ¿Y usted cree que en este momento Juan puede tener algún arrepentimiento de eso? ¿O en definitiva él se Cero. siente tranquilo con sus decisiones? Cero. Cero. Es que el problema es que Juan Pablo tiene una visión tan distinta de eso. O sea, es que para Juan Pablo el automovilismo es Manejar. pasión. Sí, es Manejar. Correcto. Usted me imagina como lo que estaba en NASCAR dando carrazos. Es que Juan Pablo, mire, le voy a contar una anécdota, vea cómo es Juan Pablo. Yo me acuerdo, salimos una vez con Ricardo a hacer un test con el Fórmula 1, con el Williams. Y cuando íbamos para el hotel, había una pista de alquiler de karts. Había estado todo el día dándole cajeta en la Fórmula 1. Y entonces, venga. Bueno, caminen, nos metimos ahí entonces coja ese carro y nos salimos a darnos madera. Y todo el viaje para contar, ¿qué tal lo que anda mi carro? Eso sí, yo lo que andaba mi carro. Imagina, un carcito de alquiler, oiga. Y venía a bajarse de un Fórmula 1. Sí, es enfermo, es que es otra Es mentalidad. enfermo. Sí, es un enfermo. Es la mentalidad de él. Y Le fascina salir a darse cajeta.
¿Y él sí se gozó la Hace NASCAR? carrazos, todo, ¿Sí se gozó la NASCAR? mucho. ¿Sí? Es la que más se ha gozado. No le puedo creer, Él Pablo. era feliz, pero así. Entonces se bajaba, decía, no, eso tocó olear bizcochos, decía así decía, oh, estuvo bueno porque tocó olear bizcochos Es la única categoría en la cual no ganó en los óvalos, porque le en tumbaron los una carrera óvalos. en Indianápolis, le Se la tumbaron pudo una ganar, carrera. Se además, la robaron, ¿sí? Se Se la la robaron, robaron. se sí. la robaron en Indianápolis, además. Ajá. Bueno, y después Pues, ¿por qué le aparece, iban a dejar ganar en Indianápolis los gringos? A ver, aparece con otro gurú del automóvil que es Roger Penske, Penske, correcto. que ahí termina su carrera básicamente, sí, corriendo los prototipos Básicamente, y sí. todo eso. Sí, Y la sí, fórmula, sí, los IndyCar nuevos, sí. correcto. ¿Qué tal era Y los Penske? Acura, Penske es un tipo que empezó corriendo y dueño de Indianápolis, dueño de todo. Un ah, tipo no, ese es el riquísimo. dueño de todo. O sea, usted sabe que Gil Moreno era de él. Sí, 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 Yo todo, no sabía. todo. Tipo Era es dueño de, dicho, ser que tiene más concesionarios de automóviles en Estados Unidos. Bueno, en fin, en Estados Unidos. Entonces da el lujo de correr, de carrera la IndyCar con General Motors. sí, Los NASCAR con Ford. sí, con Porsche. Los Acuras con Honda. Ajá. O sea, él pone una mezcla de carros con lo que quiera. Y Y tiene, ninguno le protesta, porque ¿quién va a protestar? y es dueño El del mismo autódromo. pone a la competencia de ellos y los monta en distintos carros. Y es dueño del autódromo de Indianápolis, entre otras cosas. Dueño de Indianápolis. No, ¿Qué tal era Penske? que el tipo más buena gente del mundo. Sí. Todo lo contrario de Ron Dennis. Ajá. Es el opuesto de Ron Dennis, un caballero. Buen tipo. Ajá. No, más buena gente, el tipo más decente, usted puede imaginar. El tipo fresco. Ajá. Ahí hace, pues, digamos que hace todo el recorrido por los grandes gurús, Williams, tal. Pero hubo un momento dado en que al comienzo de la Fórmula 1 se habló, y eso fue una frase célebre de Ferrari para Juan Pablo. Y él dijo que él no iba a ser Barrichello, y que por eso no iba a Ferrari. Sí, exactamente, así fue. Así Dice es. Ross Brown. No queremos mostrar a Barrichello, pero No, es que Ross Brown se lo dijo. Ross Brown le dijo, venga, Juan Pablo, corra. Le dijo, no, yo no quiero ver Barrichello. yo no voy aquí acólito de Yo no voy a jugarle a hacerle la segunda a Michael que no es nunca. Esa rivalidad con los Schumacher sí fue tan picante en la vida real que afuera. Terrible. Sí. Desde la primera vez, cuando llegamos al motorhome de Williams, estaba Ralph. Ralph empezó, mejor dicho, ni saludó a Juan Pablo. Haga de cuenta que él no hubiera llegado. Ajá. Y Juan Pablo llegó educado a saludarlo y el tipo se paró. Ajá. Y entonces me acuerdo que Juan Pablo me dijo, ¿sabe qué, papá? Yo este tipo lo voy a poner contra el Triturar. piso. Sí. No va a acabar. Sí, no. ¿Con Michael era tan tirante también? Uy, peor. ¿Peor? Pero no parecía, esa era- ¿no? No, porque pero ellos sí eran, no, eso era muerte. A muerte. muerte. ¿Y el A amigo muerte. cuál era? Pero curiosamente, fíjese, después del primer año o el segundo año, que se dieron madera durísimo los dos, se acabó el campeonato en el Gran Premio en Japón y llegó Se fueron a la Michael discoteca. con una botella de yo no sé qué trago así, llegó corriendo al pit de Juancho y lo abrazó y se pusieron a beber los dos y salieron hinchos. ¿Sí? Sí. Pues será la única vez que Juan Pablo le tomó un trago, ¿no? Porque él les cuidó. No, pero sí, imagínense, salieron ahí los dos muertos de la risa. Esto terminó cordial. Sí, al final sí. Y hoy en día con Ranza la dan muy bien. Ajá. Y con Marco. Claro, claro, no, por supuesto. Con Marco se abrazan y que se dan besos. Y buen amigo, un piloto amigo, un amigazo allá entre las pistas, ¿quién era de Juan Pablo? Barrichello. Barrichello. Y Sí. su confidente ahí dentro del mundo de la Fórmula 1. Esa anécdota con Barrichello nos era muy chistoso. Porque los dos, mamagallistas. Y entonces ha visto el camión ese que pasean a todos los pilotos. Sí, sí, sí. Y van con un micrófono. Entonces van a pasar a cada piloto y eso se oye en todas las figuras y entrevistan. Entonces cada vez que ellos, cuando Schumacher le pasaban el micrófono, y ellos sabían dónde está y le dicen Schumacher el micrófono. Pablo, y su amigo ahí en la Fórmula 1, usted tenía que ir un confidente, un buen asesor, porque realmente usted estaba solo ahí manejando todas estas tempestades, ¿no? ¿Quién era como su consejero?
Y, ¿Eccleston? a ver, no, yo nunca tuve realmente un consejero, no. No, no, yo me las tenía que comer todas, purísimas. No, yo no hacía, no, obviamente yo tenía un asesor, o sea, los Nahón, usted los conoce, Alberto Sí, Nahón, claro, claro. eso, Son sus los abogados, ¿no? Alberticos, los abogados de nosotros aquí en Miami, son muy conocedores del tema del automovilismo y con ellos fue que firmamos todos los contratos, Ujú. inclusive los de con Ron Dennis. Ajá. Entonces, para cosas así, serias, sí era con ellos. Pero como para tomar decisiones, y eso, nosotros teníamos a este, ¿cómo se llamaba? El manager de Juan Pablo Jacobs, Jacobsen, había sido Jacobi. Julian Jacobi. Junior, que había sido el de Senna. Julian Jacobi, que había sido el de Ajá. Pero el tipo tenía un jugador, representaba a un jugador de cricket, un hindú, que era un monstruo, eso era como decir el Maradona y entonces él le paraba más bola a ese tipo que a Juan Pablo. Ujú. Entonces yo vivía como muy decepcionado y como viendo a ver cómo él no ayudó mucho. Pablo, si yo le digo que este es apenas como el comienzo de una charla, tantas cosas que han pasado, pero yo creo que estamos abusando de su tiempo, ¿no, Juan? Más bien le pediríamos a Pablo si nos regala otra sesión porque hay mucho más para contar, mucho más para conocer de todo lo que han hecho, no sin antes agradecerle este espacio porque para nosotros poder hablar de esta forma y sobre todo conociendo más la historia a profundidad, pues es espectacular. Le pediríamos sí que nos regale otra vez para entrar un poquito más a fondo y al siguiente capítulo del libro que es Sebastián, que seguramente va también a llegar a la Fórmula 1 según cómo vemos su proceso. Por ahora, por temas de tiempo y nuestro capítulo, pues hasta aquí, amigos de CPD, vamos por hoy con un invitado de lujo. Creo que pudieron vivirlo a profundidad con José, con Pablo, que se conocen las historias, estuvieron ahí en su momento y hablando del piloto más importante que ha dado Colombia y a mi gusto son los 5 más importantes del planeta. Entonces a todos ustedes no se los olviden seguir nuestro contenido en @cp_network, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok, entonces estén conectados porque aquí está el mejor contenido del sector automotor. José. Pablo, mil gracias, un saludo a Livia, por supuesto. A usted, José, muchas gracias a la tuya. A Juan Pablo, a Sebastián, a toda la familia, a todos los primos, a todos los parientes. Que esperamos tener por acá, José, también a Sí, Sebastián y a queremos Juan hablar Pablo. con ellos un día de estos. Ojalá, sí, no. ojalá, Sebastián, hombre. Sí, no lo conozco personalmente, tengo las mejores No, referencias. una maravilla. Lo vamos a llamar fascinar. para Además, conversar como con él. piloto, cobrado. Correcto. Mil gracias, Pablo. ¿Qué más le podemos decir? Bueno, esta una es su charla casa, José. fabulosa. ¿Ah? Pasamos fabuloso. Bueno. Mil gracias por el préstamo del carrito de carreras hace poquito en el autódromo. Ah, bueno, ¿Ah? me lo gozó. No, pues claro, imagínese si no. Lo felicito que usted a los 80 y tantos está corriendo todavía 31. con la misma fiebre del primer día, ¿sí? Ya entiendo uno por qué Juan Pablo, ¿no? Sacándole el humito y echándole ácido sulfúrico al exhausto del Volkswagen. Estamos en las mismas, Pablo. Mil gracias. Un abrazo. Bueno, Muchas gracias, muy Pablo. amable. Un saludo para todos, que descansen y no se desconecten de nuestras redes. So much to live up to.